Puedo decir con legítimo orgullo de que hemos logrado una participación masiva del sector empresarial. Estimamos que la mejor forma de conseguir el desarrollo es tratar de influir en los que influyen. En defensa de la libre empresa, que cuando le pedí su currículum, estimaba yo que podría ser aproximadamente unas 2 páginas. Me entregó un libro. Es abogado, es especializado En sociología y en economía. conferencista en los más importantes foros económicos del mundo. Catedrático universitario del más alto nivel. Escritor de numerosos libros y folletos, todos defendiendo a la empresa privada, a la libertad de emprender. Es un romántico en la defensa De la libre empresa. Es además periodista de fuste. Ha participado en 15 asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde ha defendido la libertad de los empresarios de la prensa. Es actualmente editorialista de los más importantes diarios de México, la principal revista Impacto. Él da la opinión editorial. Es doctor honoris causa En economía política, en el afamado de entidades que hacen una profunda vida social, de una gran participación cívica en su país y en muchos otros lugares del mundo. Socio honorario de Columbia, de la Academia Columbia de San Luis. Ha sido además fundador de una serie de entidades y organizaciones que promueven la defensa de la libre empresa. Sus trabajos desde 1937 hasta 1981 abarcan una lista imposible de poder relatar porque realmente demoraría mucho tiempo. Ha participado en inúmeros congresos internacionales en todas partes del mundo. Ha sido conferencista en universidades de Costa Rica, Guatemala, México, Venezuela, México varias veces, Perú, Monterrey, Puebla, Cuernavaca, Guadalajara, Zacatecas, San Miguel de Allende, Veracruz, Tampico. Numerosas conferencias dictadas en multitud de colegios particulares, asociaciones cívicas, políticas y religiosas. Tiene en preparación un libro sobre el delito económico, quizá a esta fecha debe haberlo ya editado. El intervencionismo estatal, los controles de precios, las cuestiones monetarias. Ha hecho ensayos periodísticos sobre Cuba, sobre la realidad mexicana, economía política, plan francés y planificación indicativa, comunismo, socialismo, capitalismo, economía política, la situación de la minería en México, ley general de asentamientos humanos, el gran mito mexicano. Ha publicado más de 2000 artículos en revistas y diarios de México y numerosos países de habla española y algunos de otros idiomas. Ha dictado conferencias ante los clubes rotarios, de Leones, Juniors, etcétera, asociaciones de ejecutivos de ventas y mercadotecnia. Y es uno de los fundadores de la sociedad donde tuve yo la oportunidad y el honor de conocerlo, la Sociedad de Mont Pelerin, una entidad fundada en Ginebra en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, que agrupó a los más destacados economistas que creían en la libertad. Von Mises, von Hayek, con su discípulo Milton Friedman, con su discípulo Harberger, su discípulo Agustín Navarro, y 200, 300 discípulos, pensadores económicos, sustentadores de la empresa privada, de la libertad de emprender, el don más preciado del ciudadano. Señoras y señores, ustedes van a tener el privilegio de escuchar a Agustín Navarro. Gracias.
e invitados. Ante todo quiero agradecer el honor de haber sido invitado aquí para terminar, no exactamente con broche de oro, el importante ciclo de exponentes defensores de la libertad económica. Es inconcebible que en esta época en que la libertad está en crisis haya necesidad de separar la libertad económica de las demás libertades. Yo creo que la libertad es unitaria, no admite distingos ni diferencias. Hay quienes admiten todas las libertades y ponen en duda la económica. Consideran que la libertad económica es por sí misma susceptible de convertirse en libertinaje. La libertad es un bien tan grande que no es posible su abundancia convertirlo en un vicio. Es como la virtud. Sino en una santidad. Así la libertad no admite, ni permite, ni tolera que se le convierta en el vicio del libertinaje. Tienen diferente naturaleza. El libertinaje no es exactamente el abuso de la libertad, sino algo contrario a ella. Es una distorsión y una corrupción que no pertenece a la esencia misma de la bondad. Se dice de algunas personas que son demasiado buenas, pero no hay personas demasiado libres como para soñar en que puedan ser promotoras del libertinaje. Hace poco tiempo tuve el honor de ser invitado aquí por don José Plaza, distinguidísimo empresario, para asistir al 90º aniversario de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Pasamos unos días inolvidables en compañía de mi esposa. Y hace un mes, cuando volamos sobre Ecuador, mi esposa comentaba que ¿por qué no nos bajábamos en Guayaquil? Que tanto le había gustado. Íbamos deprisa al famoso simposium que se estaba celebrando en Lima, que empezaba a celebrarse en Lima y del cual habrán oído ustedes hablar. Un simposium sobre desarrollo y dependencia. Desgraciadamente yo fui el único mexicano invitado a ese importantísimo evento que se celebró con un éxito extraordinario. Ahí convivimos con mi viejísimo amigo Milton Friedman durante 8 días, hasta en hotel, en autobuses y en todo lo demás. Y juntos nos fuimos a nuestra obligación, a las juntas de la Mont Pelerin, un organismo muy discreto, definido, que ejercita la libertad hasta con sus propios socios. Ahí se puede decir lo que se quiera. Lo único que se procura es que se hablen cosas importantes. De ahí han salido 2 premios Nobel, Friedman en 1976 y von Hayek, de su misma estatura, en 1974. Pero nos quedaron debiendo otros. Cuando estábamos gestionando el premio para Erhard, se nos murió. Cuando habíamos ya gestionado el premio para Rief, el autor del Gran Milagro francés, también se nos murió. Ya no queremos gestionar ningún otro premio porque parece que a veces hay muy mala suerte, como la que tocó el premio nacional, el premio Nobel de la Paz, que le tocó a un argentino despistado. En estos constantes viajes encontramos que la libertad es atacada por todos lados.
Me dio pena lo que se dijo de mi currículum. No es un libro, es un folletito que mis hijos decidieron hacer por su cuenta cuando cumplí 40 años y descubrieron que en realidad yo no tenía currículum y se pusieron a juntar datos en forma tan peculiar que como fotografía que tampoco tenían, recortaron una del periódico que cuando lo reprodujeron salió una mancha negra. No me lo preguntaron, me lo presentaron como sorpresa, pero como no tengo otro, fue lo único que le mandé. Así es que me perdonan ese exceso de datos que no ordené yo. Entrando en materia rápidamente porque el tiempo vuela, no quiero que me pase como a un invitado del Club Rotario de la Ciudad de México, que cuando le dijeron el tiempo que disponía para su discurso, dijo, pues eso es imposible porque ustedes me dan media hora y lo que yo tengo que decir dura 3 horas. Entonces le dijeron, no hay cuidado, usted puede hablar lo que quiera, nosotros nos vamos a las 3 de la tarde. Yo no quiero correr ese riesgo porque estos temas económicos son, por un lado, tan complejos y tan difíciles de tratar, y por el otro lado son tan largos que materialmente se necesita un esfuerzo y muy buena voluntad para aguantar. Por eso me preguntaban que si se servía la cena, yo prefiero que todos estén comiendo porque hay mucho tiempo para aguantar el hambre, pero en 1 hora voy a intentar resumir uno de los más grandes problemas de la humanidad presente: el desarrollo de los países. En esta época el desarrollo se ha convertido en una obsesión. En el momento que todos los países lo desean y lo pretenden impulsar, aparece el gran fenómeno de la crisis y de la inflación, que es exactamente lo contrario del desarrollo. Pero es que esto está producido por una crisis moral general, una crisis de valores y una crisis de libertad. Así no podemos extrañarnos de que los intentos por el desarrollo que no estén basados en la libertad no constituyen un verdadero desarrollo. Se teme a la libertad cuando se dice que acabará con la dependencia externa que cada día se agudiza más en el país, entre más petróleo descubrimos. No entendemos realmente a veces esos fenómenos, aunque estemos dedicados de por vida a estudiarlos. Aquí se planea el problema de que no basta planificar para resolver. El hombre es un planificador tan planificador, permítaseme la redundancia, que todo el mundo planifica su día, hasta los que piensan no hacer nada. Simplemente, hasta para parpadear se planifica, se piensa. Hay la opción entre parpadear y no parpadear, pero se hace tan automáticamente que ya ni lo sentimos. Es decir, casi todo está sujeto a nuestra propia voluntad y nuestra planificación es constante y permanente, que si nos movemos para un lado, que si nos paramos en un pie, todo es producto de un pensamiento previo, de escoger entre varias opciones y escoger la mejor, a veces a una velocidad tan grande que parecen movimientos automáticos. Un 100%, de 5,000 y tantos a 11,000. Como vemos, la inflación es como una resbaladilla, es decir, adquiere mayor velocidad entre más aprisa va. Se va multiplicando la velocidad y nadie sabe en dónde puede terminar. Por eso, arrancar en cualquier medida la velocidad de la inflación es cometer el mayor de los errores. Además, generalmente el crecimiento de un país, el de un año, se viene a conocer a mediados del año siguiente. Y sin embargo, la impresión monetaria se va haciendo en el momento en que se calcula que la inflación del año siguiente será de tanto. Así de tal manera que si no hubo crecimiento, de todas maneras hubo inflación. Entonces ya no se compensa con el supuesto crecimiento, porque
La habitación es ya tan cara que ya quisieran los obreros tener casa alquilada y no propia. Y lo mismo pasa con infinidad de miembros de la clase media. Entonces, pues, se basan en una utopía de suponer que todo mundo debe tener casa propia, e inclusive los obreros que tienen un ingreso relativamente menor, que les impide tener una casa propia. La carencia es hasta de casas alquiladas. De esta manera, al intervenir en darnos casa, darnos sustento y hasta darnos vestido, porque existen infinidad de empresas estatales en México dedicadas a producir ropa, a nosotros los ciudadanos nos toca la obligación de pagar. Eso nunca se considera cuando todos los periódicos aplauden frenéticamente cuando se logran grandes créditos internacionales, cuando el país tiene una gran fama de buen pagador y se logran los enormes créditos internacionales que después nos veremos en la necesidad de pagarlos, a veces hasta con sangre. Pero el problema es esto: no basta la magnitud de las cuestiones en las cuales deben participar los gobiernos, sino que va mucho más allá. Se llega a reglamentar todo. Las comunicaciones es algo muy importante y el gobierno no puede dejarlas sin su intervención. De esta manera interviene en las comunicaciones. Se interviene en todo y ahora se pretende intervenir hasta en el ocio. De esta manera podríamos encontrar que la intervención estatal es tan grande que ya casi no existe ninguna actividad que se haya dejado fuera de la intervención estatal. Y así vemos el resultado, que generalmente es un fracaso. En nuestro país, por ejemplo, la intervención para establecer la justicia y la igualdad en el campo terminó con una reforma agraria. Entonces, a través del reformismo, atribuyendo los defectos a una mala administración y prometiendo que la que sigue va a ser buena, nos encontramos con reformas iguales en todos los países. En todos los países se habla de una reforma tributaria, absolutamente en todos, de una reforma administrativa, de una reforma agraria, de una reforma educacional, de reformas por todas partes. Pero ¿cómo es posible creer que planificando se resuelve todo? ¿Cómo es posible creer que reformando, como si fueran simple equivocaciones de procedimiento o de estrategia? Lo grave es que las equivocaciones son de fondo. De fondo. Nos encontramos, pues, que además, dentro de la reforma fiscal, también proponen una reforma monetaria. Dizque con el objeto de detener la inflación. Entonces, a la inflación se produce en todos los países con una gran confusión de los gobiernos. Los gobiernos creen que al producir moneda se produce el capital suficiente para dar empleos, se produce el capital suficiente para crear empresas, se produce el capital suficiente para convertir la agricultura de improductiva en productiva, se considera suficiente para impedir la entrada a las empresas extranjeras, para hablar de la invasión de las empresas multinacionales o transnacionales e intentar que con los propios medios un país puede salir adelante. Esto está en contradicción absoluta con la otra política, con la de endeudamiento exterior. Entonces, por un lado, se combate el ingreso de un capital más sano a través de empresas extranjeras. Y por el otro lado, se buscan préstamos que pueden comprometer más que la inversión extranjera. Porque una inversión extranjera no compromete tanto como un préstamo. Entonces, esas posiciones contradictorias se han vuelto generales en el mundo entero. Como solución final, se propone el socialismo. Pero el socialismo no puede ser un camino al desarrollo.
Tengo que hacer aquí una pequeña digresión obligada, totalmente obligada por las circunstancias. El problema de Polonia. No podemos dejar de tocarlo. La libertad nace con el hombre. Hemos visto el espectáculo de los niños en Berlín, en Berlín Oriental, que jamás conocieron la libertad y que se enfrentaban a los tanques a pedradas. Vimos también los niños de Hungría peleando a pedradas contra los tanques en la invasión correspondiente. Vimos a los niños de Checoslovaquia, que tampoco habían conocido la libertad, luchando por ella. Ahora vemos que un movimiento genuinamente obrero, que busca la libertad sindical siquiera, es aplastado por la fuerza. Existe un estilo cavernario, troglodita, en la manera como el gobierno polaco suprime ansias de una relativa libertad sindical que se buscaba. El establecer la pena de muerte para la oposición a la militarización de las empresas estatales en Polonia es uno de los retrocesos más grandes que ha sufrido la humanidad en los últimos tiempos. Mientras en el mundo entero se suprime la pena de muerte, aún de asesinos que han llegado a asesinar 10 o 12 personas con el lujo de la mayor crueldad, se establece la pena de muerte para aquellos que buscan la defensa de los derechos humanos. Yo quisiera ver ahora a la Amnistía Internacional y todos los organismos de defensa de los derechos humanos, ¿qué van a hacer frente al problema de Polonia? Van a hacer todos aquellos panegidistas del sistema socialista, que habiendo fracasado ya rotundamente lo económico, como demuestra la necesidad que tiene el principal de todos los países socialistas, Rusia, de los excedentes norteamericanos o argentinos de semillas para poder comer siquiera. Yo no sé cómo puede justificarse ese tipo de actuaciones. Se acaba la dignidad en forma total. Se acaban, en primer lugar, los derechos laborales. ¿Con qué habilidad el gobierno socialista, que se supone que es laborista por excelencia, que es obrerista por excelencia, que mueve a los trabajadores del mundo entero en una supuesta lucha de reivindicación, sea lo primero que se le suprimió a los trabajadores polacos? Es inconcebible, pues, que el militarismo que tanto se critica en otros países se haya establecido de tal manera que han convertido en militares a los obreros. Ahí sí vemos, pues, la contradicción, y quisiera ver a los patriotas mexicanos que sostienen ideas socialistas, cómo podrían explicar todas estas incongruencias monumentales. Yo creo que esto nos llevaría toda la noche y mejor vale la pena terminar con ello, con la reflexión de lo que al mundo le espera cuando triunfe la guerrilla en El Salvador, luego en Guatemala, luego en México y luego en el mundo entero. Yo no sé qué podamos hacer frente a esa incomprensión de quienes no quieren defenderse. Pero aquí toqué ya sin querer a los hombres de empresa. El hombre de empresa es un ser que nunca ha querido defenderse. Es un ser que trabaja tanto consiguiendo su bienestar propio y al mismo tiempo consiguiendo el ajeno, que la palabra defensa no está incluida en su diccionario. Ante una situación general de esta magnitud y de esta categoría, la autodefensa del hombre de empresa debe empezar a nacer. En una revista continental
me encontré un artículo del cual voy a leer un pequeño párrafo. Dice: las cámaras de la producción objetamos la planificación centralizada por el gobierno porque, siendo solo retórica, establecía metas, estrategias y sistemas que estrangularían la economía, y lo advertimos oponiéndonos al plan como causante de la crisis que iba a venir. Se nos impugnó y demagógicamente se aprobó el plan en ruidosa manifestación pública en marzo de 1980, luego de haberse dictado medidas coyunturales que forman parte de una gran estrategia cuyos resultados los estamos viviendo. Asfixia del sector productivo, inflación galopante, déficit fiscal, incremento burocrático, restricción financiera de recursos en el sector productivo y dispendio en el gasto público generador de la aguda corrupción de los entes estatales. Yo la vi de pronto y dije, bueno, ¿qué mexicano ha expresado también lo que está sucediendo en mi país? Pero luego vi que lo hizo un distinguido ecuatoriano que se llama don Romualdo López, Rómulo López. En la revista en donde yo a veces escribo, que se llama Visión, yo pocas veces he visto una explicación mejor de lo que está pasando en mi país, en el mío. Las coincidencias son coincidencias, y realmente yo creo que no ha visitado a mi país don Rómulo López, pero qué bien nos lo describió. Tanto que yo voy a reproducir esto en todas las revistas empresariales extranjeras. Pero como aquí habla de algo raro, el gasto público generador de la aguda corrupción de los entes estatales, me encontré aquí un párrafo de Mises, el gran von Mises, fundador, uno de los grandes fundadores de la escuela austriaca, patriarca de todos nosotros, padre putativo de Friedman, de Hayek y mío en lo particular, que expresa con toda sencillez esto: no hay prácticamente ninguna intervención estatal en la mecánica de mercado que, desde el punto de vista de los ciudadanos por ella afectados, pueda dejar de calificarse como una confiscación o como un donativo. La actividad intervencionista da lugar a que ciertos grupos o individuos resulten enriquecidos a costa de otras gentes o agrupaciones. No impide, esta regla general, no impide el que frecuentemente el daño infligido a unos a nadie efectivamente beneficie. Fue escrito hace 50 años y realmente no creo que haya pasado de moda. Entonces vemos pues que la intervención estatal tiene otro problema, el de la corrupción. Entonces en este asunto el señor López, sin haber conocido al señor Mises, coinciden tremendamente en sus conclusiones. Pero es que no son conclusiones, es que es la realidad la que se ha impuesto. Entonces, también yo tengo que mencionar a Friedman. No lo llamo mi maestro porque mi maestro fue realmente Mises. Friedman es mi colega. Friedman dice: ¿por qué las economías controladas funcionan mucho peor que las economías no controladas cuando se trata de conseguir un aumento rápido y sostenido en el nivel de vida de las masas, es decir, el desarrollo? La razón principal es que la economía no controlada es de hecho un sistema mucho más eficaz que una economía controlada, si se aspira a estimular el saber, la energía y la voluntad de las gentes de una sociedad que pretenden la consecución de sus fines por separado. La llamada economía no controlada está en realidad controlada por las gentes idóneas, por los millones de individuos aislados que colectivamente forman la sociedad y cuyos fines y objetivos independientes forman colectivamente la verdadera meta de la sociedad. Sigue diciendo Friedman: el recurso más valioso de cualquier nación
es el conocimiento detallado y las facultades especializadas poseídas por sus ciudadanos. La principal ventaja de la economía de mercado descentralizado consiste en permitir que estos conocimientos y estas facultades sean utilizados eficazmente. El hecho de estar cada individuo en libertad de perseguir sus intereses constituye el mayor incentivo para utilizar eficazmente sus propios recursos. No obstante, la actividad separada de los individuos debe ser coordinada. En una economía moderna, literalmente millones de individuos han de cooperar unos con otros para producir nuestro pan de cada día. En una economía descentralizada, ello se hace a través del mercado. El sistema de cooperación involuntaria más eficaz que se haya desarrollado hasta ahora. A través del mercado, cada persona está en situación de cooperar positivamente con personas a las que nunca ha visto, cuyos nombres desconoce, que pueden vivir en lugares de los que jamás ha oído hablar. A través del mercado se transmite velozmente la información requerida para permitir que la gente coopere de una manera eficaz y se proporciona a las personas la información adecuada precisamente para cada una. Como ustedes ven, la fama de Friedman no es gratuita. La fama de Friedman es por hablar así de claro. Si ustedes lo hubieran escuchado en Lima, donde estuvo genial, veíamos a un premio Nobel hablando como habla un obrero de la calle. En las palabras más sencillas, sin usar una de esas expresiones modernas de la situación coyuntural que nos complica nuestra situación, del deterioro de la relación de intercambios, etcétera, etcétera. No, ahí se habla con toda claridad. El recurso favorito de Friedman, ustedes lo conocen, contra la inflación, ustedes lo conocen ya. Es una borrachera que ningún Estado quiere cortarse porque le viene lo que llamamos en México la cruda. Ese dolor terrible después de una noche de farra. Entonces, ese ejemplo tan pedestre señala con toda claridad que los gobiernos le temen más al resultado de tener la inflación que la propia inflación. Y esto es una situación suicida. Pero nos estamos saliendo un poquito del tema del crecimiento económico desarrollo. Aquí me voy a referir a otro de los grandes economistas norteamericanos, no muy conocidos por acá, sumamente conocido en los Estados Unidos porque fue pues columnista de muchas de las principales publicaciones norteamericanas. Hazlitt, que es un hombre que todavía vive, pero un genio de la economía, hablando sobre el crecimiento económico y sobre la tasa que se necesitan en todos los países, dice esto: la manera de lograr una tasa máxima de crecimiento económico, suponiendo que este sea nuestro objetivo, es dar un estímulo máximo a la producción, al empleo, al ahorro y a la inversión privada. Y la manera de hacer esto es mantener un mercado libre y una moneda sana. Es decir, esa condición que nadie cumple, la moneda sana. Y luego dicen que la economía privada se complica y la economía privada fracasa. Es estimular los beneficios lo que ha de estimular a su vez tanto la inversión como el empleo. Es abstenerse de una tributación opresiva que drena los fondos de que se dispondrían sin ella para la inversión. Es permitir que tipos salariales libres posibiliten y estimulen el empleo total. Es permitir que tipos de interés libres, los cuales tendrán a maximizar el ahorro y la inversión. La manera de frenar la tasa del crecimiento económico es precisamente hacer lo opuesto. Es decir, lo que hacen todos los gobiernos en todos los países en la actualidad. Es desalentar la producción, desalentar el empleo, desalentar el ahorro, desalentar la inversión mediante incesantes intervenciones, controles, amenazas y hostigamientos. Es desaprobar los beneficios o utilidades, declarar que son excesivos,
presentar constantes litigios contra los monopolios, controlar los precios mediante leyes o amenazas, establecer impuestos confiscatorios que desalienten la nueva inversión y drenen los fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes ven, esto que también fue escrito hace más de 20 años, nos empieza a convencer de que a pesar de las buenas intenciones de todos los gobiernos en el mundo entero, la fórmula del crecimiento es quitar la responsabilidad al pueblo de lo que tiene que hacer el pueblo para hacerlo el gobierno. Los gobiernos fueron creados para gobernar, no para hacer negocios. Fueron creados para gobernar, no para buscar justicias sociales. Ellos tienen el gran problema de impartir la justicia a secas y lo hacen muy mal. Yo no conozco ningún país en donde la justicia a secas, no digamos la social, esté ya perfectamente establecida, donde no se cometan, donde haya una buena policía, donde haya unos buenos tribunales. En suma, el gran peligro es que se admita universalmente, especialmente por la iniciativa privada y por los hombres de empresa, la idea de que el desarrollo se debe a la planificación estatal. Aquí traigo un larguísimo artículo que acabo de publicar en México y que parece que causó algún impacto, en donde simplemente voy a leer un solo párrafo. En estos momentos políticos de México se habla muchísimo sobre la planificación. Hay muchas planificaciones. Toda persona hace su planificación personal. Hace planes constantemente para la siguiente hora, día, mes, año o la vida entera. Planear o planificar significa pensar, calcular lo que haremos en el futuro próximo remoto. Hasta los vagos consuetudinarios planean no trabajar o trabajar lo menos posible. El Estado también hace la planeación estatal, es decir, lo que va a ser el mes, año o sexenio próximo. A veces dice que planea o planifica para el próximo siglo. Esto ya se está poniendo también de moda. La nación entera en conjunto, a los cuerpos intermedios, a los individuos que planean su vida y su economía, se les impide la planificación. A eso le llaman planeación o planificación privada. En suma, la planificación creada para originar el desarrollo se convierte automáticamente en el camino a su desarrollo. Cuando se nos pregunta cuál es el ideario de la iniciativa privada, el ideario que podría ser la solución de estos problemas, nos encontramos en un verdadero predicamento. Los que en realidad no sabemos cuál es, en síntesis, el pensamiento privado en materias económicas, constituye una tarea monumental. Cuando fundamos el Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas, que tengo el gusto de dirigir desde hace 28 años, formamos una comisión que tardó 1 año en formular un ideario. Pero es un ideario que proponemos a cualquiera que quiera aceptarlo. Y yo creo que este ideario podría, pues, cuando cumplir, aunque sea en alguna parte, los ideales, reunir los ideales del hombre de empresa. El hombre de empresa tiene que empezar a participar en la solución para el desarrollo. Al hombre de empresa le toca la mayor responsabilidad del desarrollo porque es el representante auténtico del pueblo. No es una representación delegada en elecciones, es una representación natural. Produce, el hombre de empresa, produce y entrega lo que el pueblo necesita. El gobierno en realidad nunca ha sido un productor, generalmente no funda empresas, toma las ya fundadas. Entonces vemos que la responsabilidad del hombre de empresa no debe limitarse ya más a al simple remedio de las necesidades, sino a la defensa del régimen que le permite su existencia. Los hombres de empresa del mundo entero han sabido vender todo lo imaginable. Son miles y miles los artículos que se producen. Lo único que el hombre de empresa no ha podido vender en toda su existencia es su propia imagen.
Nunca hemos visto bien vendida la propia imagen del hombre de empresa. Cuando habla de que las soluciones deben ser no políticas, se está cerrando todos los caminos. El hombre de empresa, en mi opinión, y es el mensaje que quiero dejar, debe participar en la política, pero no en la política como el arte de encaramarse en el poder para de ahí abusar. Del poder sí se puede abusar, de la libertad no. Encaramarse al poder para abusar no es política. Eso es politiquería. Política es el arte de detectar, observar, planear, resolver e intentar proponer soluciones para los grandes problemas nacionales. Eso es lo que yo considero una verdadera política. El año pasado en la Junta de la Mont Pelerin en Stanford se discutió muy ampliamente este problema. Los políticos las echan a perder. Una de dos. O los políticos se hacen economistas, lo cual no podrá lograrse nunca, porque la economía es una ciencia bastante complicada, o nosotros los economistas nos hacemos políticos, lo cual es facilísimo. Ustedes verán pues la situación. El gobierno sí se mete en las empresas, pero los empresarios no pueden meterse en la política. Los políticos sí. Entonces allí hay pues algo que no se entiende fácilmente. Yo he sostenido que el 90% de toda la política es economía. Y si no, me remito a las pruebas. Observen ustedes los últimos discursos de todos los estadistas en el mundo entero. El 90% es economía. Por lo contrario, vean ustedes la economía. El 90% es política. Por eso cuando a mí me dieron el doctorado de economía política, les dije, eso ya no se usa, ahora se usa simplemente economía. Me dicen, no se puede despegar la economía de la política, porque una economía que no se aplique por la política es inútil. Entonces pues, el matrimonio entre la economía y la política es más indisoluble que el matrimonio católico. No se pueden separar. Están tan firmemente unidos que al hablar de economía estamos hablando de política. Y al hablar de política estamos hablando de economía indefectiblemente. El problema de partidos y de votos y esas cosas son secundarias. El problema es de la implantación en un país de los verdaderos cánones bajo los cuales se obtiene el desarrollo y el crecimiento, la prosperidad y la felicidad relativa económica de los países. Ahí está el resultado. Eso es lo que debe buscarse. Al efecto, los medios son no tan difíciles. Ante todo, se deben esclarecer y afirmar los derechos fundamentales del hombre: la vida, la libertad, la justicia, la propiedad, la oportunidad. Preservar y fortalecer la libertad económica del hombre, cuyo goce es indispensable para el pleno ejercicio de todas sus libertades, incluyendo las religiosas y las políticas. Mantener y fomentar el régimen de libre empresa como método reconocido como el más eficaz para elevar el nivel de vida, conservar un alto grado de ocupación y aumentar constantemente las oportunidades de trabajo y prosperidad. Sostener como verdad evidente que la iniciativa privada es el factor más importante de todo progreso y bienestar. En ella incluimos desde el más humilde artesano hasta el más encumbrado hombre de negocios. El completo disfrute del resultado de su esfuerzo, que se traduce en la propiedad privada, y que el hombre solo puede mejorar su condición en la medida que su trabajo, beneficio, sirva a los demás, porque para tener más hay que producir más. Hay una cosa en que se parecen mucho el gobierno y la iniciativa privada, en que los dos reciben el dinero del pueblo, nada más que por diferentes métodos. El hombre de empresa recibe del pueblo tanto dinero como el que puede obtener
proporcionando al pueblo alguna satisfacción. El gobierno recibe del pueblo tanto dinero como el que se apruebe en su presupuesto y en sus impuestos, porque se lo saca hasta por la fuerza. Entonces vemos pues que la pequeña diferencia, ambos viven del pueblo, uno dando un servicio y el otro también cobrando por unos servicios, pero en forma coercitiva. Otro principio, aceptar que en una economía de libertad, el amo es el consumidor, porque al ejercer su independiente voluntad para escoger los productos que más le convengan por su calidad y su precio, determina las fuentes de trabajo y las inversiones que deberán prevalecer. En esto, la iniciativa privada tiene el derecho de localizar mejor los recursos. La idea política de emplear los recursos estatales para promoción de empresas bajo criterios políticos en vez de criterios económicos es un verdadero fraude al pueblo. Por ejemplo, en mi país, el gobierno se ve ante este primer problema. Cuando se trata de fundar una gran empresa estatal, se ve en el dilema de que o se aprovecha lugares donde las instalaciones son suficientes, donde hay agua, electricidad, comunicaciones, mano de obra suficiente, etcétera, para que el funcionamiento de aquella entidad sea muy productivo, o poner grandes entidades en regiones apartadas, en estados de la República sumamente pobres, en donde se ponen unidades agropecuarias donde falta hasta el pasto. Simplemente por el deseo de, a través de empresas estatales, intentar ejercer actos de caridad. Mejor sería que todos esos millones se repartieran gratuitamente entre el pueblo. Entonces vemos pues que por otro lado hay problemas personales, íntimos del hombre, que se afectan con la intervención estatal. Y aquí entramos a ellos. Reiterar que no hay otro camino para lograr la permanente prosperidad nacional que una abundante producción de satisfactores accesibles en precio y convenientes en calidad, que dicha abundancia no es el resultado de un esfuerzo general, sino la suma de los esfuerzos personales de los individuos, y que de la particular productividad de cada quien depende su personal prosperidad. Reconocer que cada individuo es responsable de sí mismo y de su familia, sin olvidar que a nadie debiera faltar alimento, ropa y abrigo, que es obligación moral, no económica ni estatal, moral, que quienes han logrado más, ganar más de lo que requieren para sus necesidades, el ayudar voluntariamente a los que se encuentran en circunstancias aflictivas, ligar así el legítimo derecho propio con el bienestar nacional, teniendo presente que el individuo no debe ni puede indefinidamente recibir más de lo que produce, so pena de llegar a una quiebra general. Propugnar que la ley prohíba el ejercicio de toda coacción, excepto para proteger los derechos antes enunciados o para castigar el incumplimiento de compromisos legales voluntariamente comprendidos. Finalmente, en lo que se refiere al gobierno, proclamar que el gobierno o el Estado, cuya fuerza legal debe emanar de su limpia y libre elección popular, es el administrador de la ley. Su función es el ejercicio de la autoridad, no la promoción y la administración de actividades que corresponden al propio pueblo o a la iniciativa privada. Insistir en que al Estado corresponde la defensa de los derechos del hombre, evitando el funcionamiento de agencias y monopolios sociales y económicas que, interfiriendo con la libre competencia, invariablemente redundan en perjuicio colectivo, y que debe, solo en caso de verdadera emergencia, suplir transitoriamente, repito, las deficiencias u omisiones del esfuerzo privado,
ofreciéndoles simultáneamente adecuados estímulos para el mejor cumplimiento de su responsabilidad social. Finalmente, se ha reconocido, por ejemplo, que fue el interés privado, el negocio, la utilidad, la que movió a Colón para descubrir un camino más corto en las Indias. No fue un espíritu de conquista, no fue a descubrir nuevos mundos porque ni siquiera sabía que existían. Simplemente fue una aventura de iniciativa privada, ayudada de cierta manera finalmente por las joyas de la reina de España. Pero en sí misma fue una aventura simplemente comercial. Esto nos demuestra que el mundo desde sus principios ha sido guiado por el propio interés. Los hombres de empresa nacieron en la prehistoria. En la prehistoria se inventó el verdadero capitalismo. El capitalismo compuesto por el uso de la herramienta, la especialización, la acumulación, el intercambio, la moneda y todos los inventos más modernos del financiamiento moderno, del financiamiento actual. Los hombres de empresa son hombres de imaginación. Son colones que descubren nuevos mundos. Pero el mundo principal que deben descubrir es el mundo del orden y de la libertad. Muchas gracias.